Dejamos una tarea, ¿recuerdan? A ver, escúchenme todos, por favor. Quizá no pudieron asistir la semana pasada, pero vamos a ir platicándolo. ¿Quién me puede decir qué es un testigo de la resurrección? Se quedó como tarea investigar qué es un testigo de la resurrección. ¿Alguien tiene algo que nos quiera compartir? A ver, Chío, te presto el micrófono. Bueno, está muy interesante el versículo, usando las herramientas que hemos aprendido. Pues a mí me llamó mucho la atención en realidad todo el capítulo que se tiene que leer para ponernos en contexto. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Yo partí, hace una remembranza del inicio, bueno, no inicio, pero sí del ministerio de Juan el Bautista como inicio de que iba a venir un Salvador, que iba a venir un Mesías. Entonces partimos que ese es el inicio, la primera parte del versículo. Los discípulos están explicando que desde ese momento tenían que encontrar un testigo, alguien que haya sido testigo desde ese momento hasta la ascensión de Jesús. Y esto es muy interesante y muy importante porque Juan el Bautista fue llamado, o su principal motivo de su ministerio era preparar y llamar a arrepentimiento a las personas porque ya venía el Salvador, era anunciar a Jesús. Entonces, desde ese momento hasta la ascensión de Jesús debía de haber alguien siendo testigo. Es bien importante esto, hermanos, porque, para ejemplificar lo que yo encontré que es un testigo de la resurrección, porque nosotros cuando no estamos sin Jesús, el primer acto que como cristianos o como seguidores de Jesús debemos de hacer es el bautizo. Jesús lo hizo. 1, lo hacemos por obediencia porque es bíblico. 2, por lo que representa. De las aguas, o sea, de nuestras tinieblas, de todo lo que veníamos, a la luz admirable, a esta ascensión justamente. Entonces, por eso es importante como creyentes tener esto bien en cuenta. Y ahora, hablar de la ascensión de Jesús, el significado realmente es pues dar testimonio que todo lo que ya se venía prediciendo desde el Génesis hasta ese momento se había cumplido. Entonces la ascensión es la culminación de la promesa de la salvación de Jesús. No sé si me estoy explicando. La ascensión es esa culminación. Entonces un testigo de la resurrección justamente es un seguidor de Jesús, es un seguidor de Cristo que da fe de que Jesucristo vino, nos salvó, resucitó de entre los muertos, pero aparte ascendió. Entonces ese fue lo que yo encontré como un testigo de la resurrección. Muy bien, Chío. A ver, Lupita, un aplauso, claro, por el esfuerzo. O si quieres, pásala acá, Lupita, rápido. Vamos a escuchar a Lupita. ¿Qué es un testigo de la resurrección? Bueno, ser un testigo de la resurrección significa dar testimonio de la resurrección de Jesucristo y compartir la verdad de este evento fundamental de la fe cristiana. En Hechos 1:8, Jesús instruyó a sus discípulos y les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los testigos de la resurrección son aquellos que han experimentado el poder transformador de Cristo en sus vidas y que comparten su fe con otros, proclamando que Jesús vive y ofrece la salvación a todos. Esto implica que no solo hablar de la resurrección, sino también vivir de una manera que refleje la esperanza y la nueva vida que se encuentra en Cristo. Gracias, Lupita. Un aplauso para Lupita, claro. Gracias a Dios, qué bueno que muchos hicieron la tarea. ¿Habrá testigos de la resurrección de Jesús en nuestros días?
Quiero hacerles una pregunta. ¿Dios quiere que seamos aficionados o profesionales en su palabra? ¿Qué querrá Dios? Que seamos profesionales, porque si no somos profesionales, no vamos a poder escuchar su voz de amor. Fíjense lo que les voy a decir, ¿eh? Pónganse de pie todos los que se consideran profesionales en la palabra, porque vamos a hacer ahorita una pequeña evaluación. A ver, pónganse de pie los que se consideran profesionales en la palabra de Dios. ¿Qué les pasó? Resistol en las sillas, ¿verdad? Miren, les voy a poner un ejemplo de lo que es realmente ser un profesional. ¿A alguno le gusta la pizza? ¿Sí? ¿Quién es profesional para la pizza? ¿Tú, Beto? Pero no se trata nada más de comerla, ¿eh? Mira, les voy a enseñar, me ponen el video, por favor. Miren este muchachito en un campeonato mundial de la pizza. Pero no nada más es el comer, ¿eh? Miren lo que hace. Miren lo que hace con la masa de la pizza. ¿No se puede ver más grandecito? Bueno, miren, ahí si no se lo imaginan, ahí está el muchachito pasando de lado a lado la masa de la pizza. Ahorita vas a pasar tú, Beto, que eres también profesional en la pizza. Impresionante lo que hace, ¿verdad? Ya si quieres quítamela, Pepe, por favor. Eso es una manera de ejemplificar lo que significa ser profesional. Hacer las cosas con excelencia, y como hijos de Dios, no solamente debemos de conocer la palabra, sino ser profesionales en ella. Recuerda, no hay otra forma en que Dios te pueda hablar si no llegamos a ser profesionales en la palabra de Dios. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe como cristianos? Me ponen por favor 1 Corintios 15, versículo 14. Hoy vamos a aprender cuál es el fundamento, el pilar más importante, la base de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe es la resurrección. La resurrección. Y si Cristo no resucitó, vana, inútil es entonces nuestra predicación. Sería inútil el estar aquí aprendiendo del Señor. Si Cristo realmente no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. El fundamento de nuestra fe es la resurrección, y estaremos hablando justamente de esto. Nos vamos a el libro de Hechos de los Apóstoles. Por favor, vamos a poner mucha atención. Dios quiere que seamos profesionales en la palabra. Me van siguiendo, por favor, con sus Biblias. Nos vamos a Hechos capítulo 1. Recuerden, ya lo hemos platicado, la carta fue dirigida a Teófilo. Teófilo en griego, amado o amigo de Dios. Esta carta está dirigida para todos los amigos de Dios. Fue escrita por el evangelista Lucas. Es como continuación de su evangelio, porque tal cual aparece en la entrada en el evangelio de Lucas. Ya lo hemos platicado. Vámonos al versículo 3. Síganme por favor. ¿Qué nos llama la atención en el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles? Dice el versículo 3: a quienes también, después de haber padecido,
se presentó vivo con muchas pruebas que no nos dejan duda, indubitables. Jesucristo se apareció por mucho tiempo a muchas personas vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesucristo, cuando resucitó, estuvo, como le estamos platicando, 40 días y les hablaba del reino de Dios, del reino de los cielos. Versículo siguiente, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén a sus amigos, a los apóstoles, a sus discípulos, que no se fueran, sino que esperasen. Mira, esto es importante. Puntos importantes en el primer capítulo: esperen la promesa del Padre. Hay una promesa. ¿Cuál es esa promesa? La llegada del Espíritu Santo al corazón de cada creyente. Versículo siguiente, por favor. Porque Juan ciertamente bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí el Señor nos habla del bautismo, como lo dice la Biblia. No es bautizo, es bautismo en agua. La palabra griega es baptizo. Para los que ya se están metiendo a estudiar las palabras originales, bautismo, palabra griega original, baptizo, significa sumergir completamente. No es que te avienten unas gotitas nada más. Bíblicamente el bautismo es sumergir. En este caso Juan sumergía completamente en agua. Pero también la Biblia enseña la promesa del Padre, temas importantes en el primer capítulo de Hechos. Esperen la promesa del Padre. Esta carta fue dirigida de parte de Dios para ti, para todos los amigos de Dios. Teófilos, teos, filos, amigos cercanos, íntimos de nuestro Señor. Y Dios nos habla del bautismo. Vas a ser lleno. La promesa del Padre es que todo creyente será lleno completamente de su Espíritu. Temas importantes. Versículo siguiente, por favor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Lo platicamos en el versículo 3. Jesús estuvo 40 días, poco más de 40 días con ellos. ¿Y de qué les habló? Del reino de Dios. Lo acabamos de leer, así está en el versículo 3. Él estuvo con sus amigos hablándoles de un tema central: el reino de los cielos. Ellos tenían ya un conocimiento del reino. El reino de los cielos está presente en nuestros días, pero el reino de los cielos también. No solamente estará presente en el corazón del creyente, sino también Jesucristo regresará y gobernará. Hay etapas para que se establezca su reino. Ellos preguntaron: ¿será este el tiempo, Señor? Versículo siguiente. Recuerda, el reino está vigente en nuestros días. Si tienes duda, anota por ahí, después lo estudias. Colosenses 1, versículo 13. No lo vamos a ver, pero el Señor nos dice que Él nos ha llevado, nos ha sacado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino. En un presente ya nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. El reino de los cielos está presente en nuestros días. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Quién me dice rápidamente la principal evidencia de que el reino está en medio de nosotros? Ya. Así con una palabra. La evidencia, lo vamos a ver, me lo pones, Pepe, rápidamente, es importante. Mateo 12, versículo 28. Mira la evidencia de que el reino verdaderamente está entre nosotros. Jesús dijo: si por el Espíritu de Dios
hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando Dios se manifiesta y hay liberación, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, cuando nosotros empezamos a ver el poder de Dios liberando de espíritus malos a las personas, es la evidencia que el reino de Dios está entre nosotros. Dios nos ofrece una sanidad completa y no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Existe un mundo espiritual y hay seres inmundos, la Biblia les llama ángeles caídos o demonios, que intentan influenciar en las personas. Su principal objetivo, el pueblo de Dios. Ay, es que nosotros como cristianos estamos exentos. No, al contrario, Satanás quiere derribarnos a nosotros, quiere lastimarnos. El ladrón, Juan 10, versículo 10, no viene sino para matar, robar y destruir. Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. El poder del mal es real, pero cuando a través del poder del Señor echamos fuera demonios y existe una sanidad completa en nuestras vidas, ciertamente ha llegado el reino de Dios a este lugar. Regresamos a Hechos, por favor. Vamos a ver estos puntos importantes, claves del primer capítulo. Versículo siguiente. Este es bien importante, que ya lo platicábamos hace ratito con las tareas. El Señor dice, acuérdate, espera la promesa. Hay una promesa de parte de Dios, ¿sí? Van a ser bautizados, llenos de su Espíritu. Y mira lo que dice en el versículo 8. Recibirán poder. Promesa es igual a ser llenos, bautizados en el Espíritu, y es igual a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y miren, aquí viene la palabrita que estamos estudiando. Y me serán testigos. Ay, qué difícil era encontrar un testigo en el tiempo de Jesús. Pero Dios quiere que toda su iglesia se convierta en testigos de la resurrección, porque recibirán poder y me serán testigos. Y miren el orden lógico que marca el Espíritu Santo. No, yo tengo a Dios y yo voy a dar un buen testimonio. Me voy a ir allá a la sierra en Zacatecas, pero en mi familia no me soportan, siempre soy un peladito, un grosero, pero yo allá voy a cumplir mi propósito. Dios dice, vámonos en orden. Serás testigo primero en Jerusalén, en Judea, ¿sí? Primero en tu casa, primero con tu esposa, primero con tu esposo. Vas a ser un testigo. Vamos a ver después qué significa para reforzar las tareas, muy buenas tareas, gracias a Dios. Y perdón por los que no tuvimos por cuestiones de tiempo revisar, pero vamos a profundizar más. Pero el Señor quiere que seamos testigos primeramente en Jerusalén, que puede representar nuestra casa, cómo nos llevamos con nuestros hermanos en casa, la esposa, el esposo, con nuestros amigos a lo mejor en la escuela, en el trabajo, y después nos vamos a lo mejor a vecinos y luego a la colonia y después hasta el último rincón de la tierra. Me serán testigos Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último rincón o hasta lo último de la tierra. Versículo siguiente, por favor. Y habiendo dicho estas cosas, mira, viéndolo ellos, sus amigos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Jesús se presentó vivo. Muchas pruebas indubitables, no había duda. Era Jesús con un cuerpo glorificado. La muerte no pudo contener la vida. Y después de estar con ellos por más de 40 días, se le presentó a más de 500 personas, les habló del reino de los cielos. Qué importante es comprender que el reino de los cielos, el poder de Dios está vigente en nuestros días. Y después de estar con ellos, fue alzado y le recibió una nube
que le ocultó de sus ojos. Y me imagino a los apóstoles así, viendo a Jesús, quizá con una lagrimita, imagínense, viendo lo que se va. Pero ven el versículo siguiente, porque Dios manda a dos seres angelicales poderosísimos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, ángeles. Hemos escuchado testimonios de personas que han visto ángeles que parecen muchas veces personas. La Biblia dice, no te olvides de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles sin saberlo. Pero también hemos visto cuando hay ángeles que se presentan con una luz y una voz que la gente sale despavorida ante ellos. Pero existe realmente el mundo espiritual, hay ángeles en medio de nosotros. Dios por eso necesita que la iglesia ore. Hay un libro que se llama Cuando la iglesia ora. No se lo recomiendo porque no lo he leído, pero cuando vi el título, estaba yo en una librería, leí el título y Dios inmediatamente me habló. Es que cuando la iglesia, Roberto, realmente se la cree y ora, es cuando Dios se mueve y Dios manda ángeles que acampen alrededor de tu negocio, de tu casa, que estén en tu trabajo, para que nadie pueda lastimar la vida de cualquiera de sus hijos, de sus hijas. Dios nos ama con todo el corazón. La oración de protección más poderosa para muchos, el Salmo 91, versículo 11, dice la palabra: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden de todos tus caminos. Fíjate, de la mano te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Impresionante. Me acuerdo, Leti, del testimonio de Lorenzo, de un misionero en Zacatecas. ¿Te acuerdas que me lo platicabas? Que personas querían hacerle daño, personas en serio malas, y no se acercaban porque veían, esta gente mala veía a unas personas altísimas y por eso no se acercaban. No, es un testimonio de veras impactante. Y él estaba solo, pero no estaba solo. Sabemos que hay ángeles siempre guardando la vida de los verdaderos hijos de Dios. Y los ángeles poderosísimos, versículo siguiente, se les aparecieron y les dijeron a los apóstoles: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, mira qué hermoso, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús se fue al cielo y Jesús regresará de la misma manera. Él vino como el Cordero de Dios para entregar su vida en rescate por todos nosotros, pero Él regresará no como el Cordero de Dios, sino como el león, como Juan lo vio en Apocalipsis, como el león de la tribu de Judá. Impresionante. El león, cuando ruge, se escucha ese rugido a 8 kilómetros de distancia. Cuando el león ruge, la selva se cimbra. Por eso el Espíritu Santo marcó a Jesús como ese león victorioso de la tribu de Judá, que vendrá para dar el pago, porque de Dios no se va a burlar nadie, y Dios va a recompensar, porque habrá recompensas en el cielo, habrá recompensas hermosas para todos los hijos que hicieron lo correcto ante sus ojos, y también va a juzgar toda la maldad. Versículo siguiente, por favor. Miren cómo son puntos claves del primer capítulo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o sea, el monte de los olivos. Algunos piensan que Jesús regresará en ese mismo lugar, pudiera ser, porque así lo dijeron los ángeles, el monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. En el día de reposo, eso no lo podemos asegurar, pero para los judíos, el día de reposo no podían más que caminar 2000 codos. No caminaban así, con los codos, no. Un codo era una medida de aproximadamente 40-45 centímetros. En un día de reposo, los judíos
para respetar el día de reposo, solamente podían avanzar durante ese día 2000 codos, que vendría siendo un aproximado de unos 900 metros. Pero bueno, eso algunos lo piensan. Aquí dice, camino de un día de reposo, está muy cerca de Jerusalén. Eso es lo importante. Versículo siguiente, por favor. Y entrados, mira, esto es importante. ¿Dónde estaban los discípulos? Subieron al aposento alto. A ver, imagínate que, a ver, Lupita, imagínate que nos invitas a Liliana y a mí a tu casa, ¿ok? ¿A qué hora está todo calientito? ¿A las 2? Ok, mañana ahí nos ven, no es cierto. Nos invitas y de repente Liliana se sube, llega a tu casa y va y se sube a tu cuarto ahí ¿qué pensarías? Oye, o yo, ¿verdad? Porque si no después ya, ¿cómo me va a ir, verdad? Oye, pero este es un lugar, o sea, yo te invité y todo, pero como que ya entres al segundo piso, tercer piso y llegues a un lugar como mi recámara, pues es un lugar muy íntimo, ¿están de acuerdo? Como que para gente de mucha confianza. Pasaba lo mismo en el aposento alto. Fíjense qué interesante, ellos estaban todos en ese lugar de confianza, así se llevaban. Todos los seguidores de Jesús subieron al aposento alto, en ese lugar de mucha confianza, donde moraban todos los apóstoles. El que me los diga de memoria, los 12 apóstoles del Cordero, le damos unas galletitas, no caducadas. A ver, ¿quién me los dice? Muy bien, qué bueno, no amateurs, sino profesionales en la palabra de Dios, muy bien. Estaba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, etcétera, todos ahí estaban, todos juntos. Versículo siguiente, por favor. Pongan mucha atención en este versículo. Todos estos, perseveraban unánimes. Aquí está la clave. En Hechos 1, Dios nos dice la promesa. Hay una promesa, ¿sí? Van a ser llenos del poder de Dios. Ay, es que yo no puedo cambiar, estoy lleno de miedo, no me siento bien. ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está mi trabajo? Recibirás poder. El bautizo en el Espíritu, vas a ser lleno del Espíritu, que nadie te cuente, que tú puedas experimentar a tu corta edad todo el poder de nuestro Dios. Impresionante lo que iba a pasar con todos los que creyeran en Él. Pero ellos perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos de Jesús de la carne, porque Jesús tuvo hermanos, ¿lo sabías? Pero ¿cómo es posible? Es bíblico, lo estamos viendo, y si quieres, para que nunca se te olvide, sí. Anótalo. Sí. Jacobo, José, Judas y Simón, hermanos en la carne, hermanos, hijos de María, de Jesús. Ay, ¿a poco? Mira lo que dice, estaban los discípulos junto con mujeres, su mamá y con sus hermanos. Y también tenemos evidencia en los evangelios. Mira, me pones Marcos 6, versículo 3. Marcos 6, versículo 3. Mira, rápidamente. Cuando escucharon a Jesús, no daban crédito. Estaban molestos muchas personas. Y decían, cuando escuchaban a Jesús, y le decían, ve el versículo anterior para que sigas el contexto. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Sí. Así me lo aprendí, ¿ya vieron? ¿No están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban, no daban crédito. No eran los hermanos en la fe, eran los hermanos de Jesús. Tuvo 4 hermanos varones y no sabemos cuántas hermanas mujeres. Jesús fue el primogénito. Porque Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Por cuestiones de tiempo regresamos a Hechos 1, versículo 14. Perseveraban unánimes. Tú quieres ser lleno del poder de Dios, que Dios te llene, te bautice, que la promesa de Dios se cumpla de manera espectacular en tu vida. Sigue el ejemplo de los seguidores de Jesús, por eso está marcado, el Espíritu Santo lo marcó en este primer capítulo. Hay que perseverar unánimes. Busquen en su casa los vocablos originales griegos a través de Biblia Paralela, por favor. Ya la mayoría sabe cómo manejarla. El que no sepa, anota bibliaparalela.com, buscas el capítulo, el versículo, métete a estudiar la palabra original. Si tienes dudas, acércate con alguno de nuestros hermanos, hermanas que ya tienen tiempo en estos diplomados, o con nosotros, con mucho gusto los podemos ayudar. Pero quiero que vean estas dos palabras originales: perseverar y unánimes. Perseverar es la palabra griega proscartereo. ¿Qué significa? Fuerza constante. Hay que tener ganas, fuerza constante, prevalecer a pesar de las circunstancias. Ay, no, es que a mí me ofendió el hermano servidor, yo ya no quiero regresar a la iglesia. Hay que perseverar, hay que ser constantes, hay que tener esa fuerza en nuestro interior. Ellos perseveraban, estaban todos juntos orando, no se cansaban. Y la siguiente palabra, unánimes, que es la palabra griega homocimadón. Yo sé que está difícil que lo anoten, pero busquen la Biblia Paralela y ahí van a encontrar las palabras. Significa: todos tenían un mismo deseo. Fíjate qué bonito. Para que la promesa de Dios pueda cumplirse en tu vida, tenemos que tener todos el mismo deseo, la misma pasión, la misma fuerza, la misma constancia. Todos estaban juntos, tenían el mismo deseo de buscar a Dios, de estar en comunión con Dios, y por eso llegó la promesa del Señor. Versículo siguiente, por favor. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120. Mira, así inicia la iglesia, 120 personas nada más. Y dijo, versículo siguiente: varones hermanos. Fíjense, el apóstol Pedro, que negó a Jesucristo, que no podía controlar su carácter. Fíjate cómo empezó el Señor a utilizarlo para hablar de una manera impresionante. Era necesario que se cumpliese la Escritura. Empezó a estudiar la palabra de Dios, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Judas. Fíjense qué tremendo. ¿Saben cómo nos acordamos de Judas? De los 12 primeros apóstoles del Cordero. Nos acordamos por su traición. Y hay características de personas que van a traicionar a su líder. Siempre estaba junto con su líder, pero no tenía la misma visión que su líder. Él amaba el dinero, era su Dios, y engañó prácticamente a todos los discípulos, pero a Jesús nunca lo pudo engañar. El Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Versículo siguiente, por favor. Y era contado con nosotros, tenía parte en este ministerio, en este servicio de los 12. Siguiente, por favor. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, fíjate, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Recuerda que existen versículos o pasajes paralelos que hablan de la misma historia. No lo vamos a seguir por cuestiones de tiempo. ¿Qué fue lo que pasó con Judas? Él tuvo un remordimiento de lo que hizo entregando sangre inocente, entregando a su maestro. Devuelve las 30 piezas de plata y va, y en lugar de pedirle perdón a Dios, arrepentirse y cambiar, se ahorca. Eso está en Mateo 27, versículo 5. Judas se ahorcó, y mira lo que le pasó.
Algunos piensan, pasó un tiempo, empezó en un estado de descomposición, al descomponerse se rompe, ya sea la rama, la cuerda, lo que sea, cayó de cabeza y explotó prácticamente, todas sus vísceras se derramaron, como lo estamos viendo en este versículo. Eso le pasó al enemigo, al que traicionó a Jesús. Versículo siguiente, por favor. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, fíjate, Acéldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Por qué encontramos palabras arameas en el Nuevo Testamento? Porque el arameo era la lengua materna de los judíos palestinos del primer siglo. Jesús hablaba en arameo. Por eso encontramos palabras en el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, en arameo. Pero ¿por qué entonces el Nuevo Testamento fue escrito en griego? Porque el griego era el idioma universal de aquel tiempo. ¿Sí? Repito, el arameo era la lengua materna de los judíos palestinos del primer siglo. Y el griego era el idioma universal. Por eso encontramos palabras en arameo, por ejemplo, como Acéldama, que significa en griego campo, bueno, en español aquí, bueno, pero tú puedes verlo en griego, si ves los originales, campo de sangre. Versículo siguiente, corran, ya estamos terminando, nos quedan 10 minutitos, porque está escrito en el libro de los Salmos, fíjate, ya estaba escrito, desde el tiempo de David estaba escrito lo que iba a pasar con Judas. ¿Quién me dice en qué Salmos está escrito esto? Porque Pedro dijo, estaba ya escrito, David lo escribió guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué salmos son? Pues muy fácil, me voy a una Biblia de estudio, de seguro tienen una concordancia, que son unas citas que están al ladito. Si tú buscas Hechos 1:20 y luego buscas al lado derecho o al lado izquierdo las concordancias, si tienes una Biblia de estudio, te van a aparecer Salmo 69, Salmo 109, es de lo que estamos platicando. Y si no tienes una Biblia de estudio, tenemos librería para que la puedas conseguir, o en Biblia paralela hay referencias cruzadas, hay pasajes paralelos para que tú digas, oye, pero si está escrito en el libro de los Salmos, ¿en dónde dice se echa desierta su habitación? Entonces, con estas herramientas te dicen en qué Salmos está escrito esto que leyó el apóstol Pedro. ¿Me explico? Seguimos, por favor. Salmos 69 y 109, ¿cierto o falso? Cierto, muy bien. No, seguimos en Hechos, Pepe, por favor. Hechos 1:21, por favor. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado con nosotros, lo que decía ahorita Chío, también Lupita, miren, es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, versículo siguiente, comenzando desde el bautismo de Juan, desde que habló Juan el Bautista, hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba Jesús, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Eran 11 apóstoles, necesitaban uno más, que estuviera con ellos, que hubiera estado con ellos desde el tiempo de Juan el Bautista hasta con Jesús y con Jesús glorificado, que se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Por qué tenían que ser 12? El 12 es un número simbólico muy interesante. Nos habla el Señor en el número 12 como una estructura divina completa. 12 hijos de Jacob o Israel, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles del Cordero. Uno traicionó, pero Dios puso en el corazón de los apóstoles que hubiera un apóstol más, 12 apóstoles para que fueran testigos de la resurrección de Jesucristo. En su casa, por favor, investiguen la palabra testigo, es la palabra martis. Mira qué interesante, martis. ¿Qué significa testigo? Persona que presencia una cosa y da testimonio de ella. Alguien que sabe que algo es cierto. Eso es un testigo. A mí no me vas a platicar, yo lo viví, yo lo he visto. Eso es un testigo ocular, testigo
de la resurrección. Y esta palabra martis, se lo repito, persona que presencia una cosa y da testimonio de ella. Y si ustedes buscan el original, se asocia y de ahí viene la palabra mártir, de este vocablo original martis, que se tradujo como testigo. ¿Sabes qué es un mártir? Alguien que defiende hasta la muerte sus ideas. ¿Conoces a alguien que defienda hasta la muerte sus ideas? Que de veras tenga una convicción de algo que le consta y que da su vida por eso. No sé si alguno, a ver, los adultos, ¿recuerdan la frase? Yo creo que está presente en muchas mentes de mexicanos. Yo defenderé el peso como un perro. Algunos chavos no lo han escuchado. Yo tampoco lo había escuchado. No me tocó. Ese fue un expresidente, José López Portillo, que dijo: voy a defender el peso como perro. Imagínate, no te imagines ahí un pug ahí con su cara tierna que nada más le haces una cara y sale corriendo. No. O sea, se imaginan a un no sé, un gran danés, un pastor alemán, un Doberman, pero desafortunadamente, bueno, por la corrupción, préstamos impagables, salida de capital extranjero, el peso se devaluó a principios de los 80s 400%. Ay, no, yo voy a defender el peso como perro, van a ver ustedes. Pero pues no contaba con tanta situación, no era fácil. Imagínate, en lugar de 22 pesos por dólar, 70 pesos por dólar. Ya con los mismos tenis, ¿verdad? Unos 7 años, pues sí. Pero a lo que voy es que la palabra testigo es una persona que presencia, que lo ha visto y que de verdad con su vida de veras defiende hasta la muerte lo que ha visto. Eso significa ser testigo. Pedro estaba buscando a alguna persona que fuera testigo de lo que pasó con Jesús, de lo que pasó con Juan, porque cuando habló Juan revolucionó el mundo antiguo. La gente de todas las edades, de todas las clases sociales salían con Juan, tenían que escuchar a Juan el Bautista. La manera en que hablaba era impresionante lo que Juan decía, y Juan dio testimonio de Jesús. Viene alguien después de mí, más poderoso que yo. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento, para que aprendan a hacer las cosas bien con Dios, pero que el que viene después de mí, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Serán llenos, inmersos de un poder de lo alto. Recuerda Hechos 1, versículo 8, Dios dice: para todos nosotros recibirán poder. ¿Quién? Toda la iglesia. Porque Dios te va a levantar como testigo de su resurrección. Tiene que ser algo cierto en tu vida, en mi vida. Y hay evidencias históricas que la ciencia le llama legales de la resurrección de Jesús, principalmente el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, de acuerdo a la ciencia, esto es ciencia, el Nuevo Testamento es el documento histórico mejor atestiguado del mundo. El Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento no solamente habla de la resurrección de Jesús. ¿Sabías que también tenemos fuentes fuera de la Biblia, antiguas, incluso de enemigos de Dios, que dan testimonio de la resurrección? Tenemos escritos de Tácito, de Josefo, de Marabar Serapión, de Luciano, del Talmud judío, Clemente de Roma, Ignacio, Policarpo, Bernabé, Justino mártir, etcétera. Hay fuentes extrabíblicas antiguas que hablan de la resurrección de Jesucristo. Fíjate, evidencias históricas. Y también hay evidencias
de las experiencias de los discípulos con Jesús ya resucitado. Lo pueden también buscar por internet, busquen fuentes fiables. Hay fuentes de Josefo, de Ignacio, de Justino Mártir, que hablan de la resurrección de Jesús. Díganme ustedes, ¿cómo explicar el crecimiento masivo del cristianismo después de la muerte de Jesús? ¿Cómo podemos explicar por qué creció tanto el cristianismo después de que Jesús muere? ¿Por qué los discípulos se aferrarían a una mentira al grado de perder todo lo que tenían? Hasta la vida, prisiones, tortura, cárcel, confiscación de bienes. ¿Cómo es posible? Es que esto no es lógico. ¿Por qué ellos estuvieron dispuestos a dar todo por Jesús? Porque ellos lo vieron resucitado. Porque si tú hubieras sido un seguidor de Jesús y no se levanta de entre los muertos, perdone por la palabra que voy a decir, sería yo un tonto, perdón por la palabra, si yo seguiría creyendo en Él. Si Él me dijo que resucitaría y al tercer día no pasa nada, ¿qué voy a estar yo perdiendo mi tiempo? Decía Pablo, seríamos, si la resurrección es mentira, seríamos los más dignos de lástima por seguir creyendo en una mentira. Pero lo que pasó en el movimiento cristiano, como después de que muere y resucita de la persecución tan terrible, personas impresionantes se aferraron a esa verdad de una manera espectacular. Esta es una evidencia histórica también de la resurrección de Jesús. ¿Cómo te explicas que escépticos, personas hostiles para Dios y para su iglesia, como Saulo de Tarso, se convirtieran al cristianismo? Esto es insólito, inaudito. Es que ellos pudieron apreciar el cambio drástico de los seguidores de Jesús. Esa es la evidencia más importante. Lo que Dios puede hacer en un corazón. Yo sé que Jesús está vivo. Yo soy un testigo de la resurrección. ¿Por qué? Porque Él ha hecho una transformación en mi vida. Como dice Colosenses capítulo 3 versículo 1, hemos resucitado en un presente. Gracias a la fe en Jesucristo tenemos una nueva vida, un nuevo corazón, como Dios se lo enseñó al profeta Ezequiel. Ezequiel me parece que está en 37:26 o por ahí. Dios le dijo: te daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Mira qué hermoso. O 36:26, ahí búsquenlo y me dicen por favor. Por eso hay evidencias, y esta evidencia continúa porque Jesús sigue transformando vidas. Hoy día millones de testigos en los 5 continentes pueden hablar a gran voz: Jesucristo sana y salva. Jesucristo está vivo. Todos nosotros tenemos que ser testigos de la resurrección de Jesús. Ezequiel 19:11. Gracias, Leti. Estoy también aquí buscando. Es también otra cita, la que les decía, es Ezequiel 36, versículo 26. Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré el corazón de piedra y os daré Ezequiel 36:26, y les daré un corazón de carne. Lo más importante del primer capítulo: esperen la promesa del Padre. Recibirán poder, serán llenos, bautizados con el Espíritu Santo. Tienen que perseverar, estar todos unánimes con un mismo sentir ante los ojos de Dios. Hay que perseverar en la oración, toda la familia cristiana unida, siempre buscando a Dios con todo el corazón, y comprender que el llamado para ser testigos de la resurrección es para cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo ser yo un testigo de algo que no estoy convencido? Es que tienes que ver el cambio en tu vida, en tu corazón, para poder comprender que Jesús está vivo y que Jesús verdaderamente ha hecho un nuevo corazón
dentro de cada uno de nosotros. Eso es lo más importante de este primer capítulo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar juntos. Tú quieres, Padre, que no seamos aficionados con tu palabra, que seamos profesionales con tu palabra. Sabemos que es poquito el tiempo que tenemos para estar juntos, pero que tengamos todos en el corazón esa pasión y ese fuego de perseverar, de ser constantes, de buscar cada día más a profundidad, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Esa es la unción, Padre, que nos enseñará todas las cosas. Te pido, Señor, que extiendas en este momento tu brazo y toques el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas en la fe, para que esta palabra, Señor, pueda quedar guardada en lo más profundo, clavada, Señor, como una estaca en lo más profundo de nuestros corazones, para que dé fruto, que podamos comprender que no estamos solos, que tú estás con nosotros, que tú tienes pensamientos de bien para nuestras vidas, que somos valiosos delante de ti, Señor, y que tú nos has llamado para ser testigos con toda fuerza, con toda autoridad de la resurrección de Jesús. Jesús está vivo. Jesús vive y reina ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Jesús, por la oportunidad que nos das de poder hoy estar aquí. Nos despedimos contigo a nuestro lado siempre, dulce Jesús. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias a todos, a todas, y